nunca he sido de los que se asustan. Llevo más de 7 años trabajando hasta altas horas de la noche como taxista en Tijuana y he visto de todo: gente borracha, drogada, parejas peleando, turistas perdidos. Pero esa noche, algo me puso la piel de gallina como nunca antes. Eran alrededor de las 2 de la mañana y ya estaba pensando en irme a dormir cuando un hombre me saludó desde una calle casi desierta cerca del norte de la ciudad. Llevaba una sudadera con capucha, la cara medio cubierta y una mochila negra en el regazo como si estuviera protegiendo a un bebé. Pensé en seguir adelante, pero me miró con una intensidad extraña y por alguna razón terminé deteniéndome. En cuanto subió al coche, noté que estaba nervioso. Sudaba y miraba a su alrededor sin parar, como si lo estuvieran siguiendo. No me dijo buenas noches, ni preguntó cuánto costaría el viaje. Simplemente me dijo el nombre de una carretera en la ladera de la montaña, una zona remota a la que casi nadie iba de madrugada. Intenté conversar, preguntarle si estaba bien, pero solo negó con la cabeza apretando la mochila contra el pecho. Su tensión empezó a contagiarme. Me sudaban las palmas de las manos sobre el volante y no podía dejar de mirar por el retrovisor. Llevo muchos años trabajando como taxista en Tijuana, siempre de madrugada porque es cuando hay más tráfico y entra el dinero. He visto muchas cosas raras en este turno: parejas peleando, gente vomitando en el asiento trasero, tipos que claramente huían de algún problema. Pero esa mañana en particular, alrededor de las 2, experimenté algo que todavía no logro explicar. Estaba a punto de irme a dormir cuando vi a un hombre saludando desde una esquina casi desierta de la zona norte. Llevaba una sudadera con capucha calada hasta la cara y sostenía una mochila negra contra el pecho como si escondiera algo muy importante. Estuve tentado de pasar de largo, pero me miró de una manera que me detuvo en seco. Era como si sus ojos gritaran pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo pidieran silencio. En cuanto subió al coche, el aire del habitáculo pareció cambiar. No sé cómo explicarlo, pero la temperatura pareció bajar. No me dio las buenas noches, no preguntó nada. Solo me dijo el nombre de una carretera lejos del centro. Una de esas rutas que evitamos de noche porque está apenas iluminada. Mientras conducía, tenía la vista fija en el retrovisor, como si esperara ver a alguien detrás. Apretaba la mochila con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Intenté iniciar una conversación, le pregunté si estaba bien, pero solo dijo «conduce», sin siquiera mirarme. Eso me tensó. Empecé a sentir el volante resbalándose entre mis manos por el sudor, y el corazón me latía de forma extraña, como si supiera que algo andaba mal en esta carrera desde el principio. El camino a nuestro destino era largo y completamente vacío. Solo los faros del coche iluminaban el asfalto agrietado y algunos árboles secos a un lado de la carretera. A medida que nos alejábamos de la ciudad, el silencio en el coche se hacía más denso. De vez en cuando murmuraba algo como susurros, como si estuviera rezando o hablando con alguien que no estaba allí. Empecé a asustarme de verdad cuando me di cuenta de que había quitado una mano de la mochila y la sostenía en el bolsillo del abrigo. Muy quieto. No sabía si era un arma, pero mi instinto me decía que no hiciera ningún movimiento brusco. Seguía esperando que fuera solo mi paranoia, pero cada segundo parecía más sofocante que el anterior. Cuando finalmente llegamos a un punto del camino que parecía completamente desierto, pidió parar. No había casa ni luces, absolutamente nada. Miró rápidamente a ambos lados, abrió la puerta sin decir palabra y salió corriendo como si hubiera visto un fantasma. Y lo más extraño, dejó su mochila en el asiento trasero. Grité, toqué la bocina, pero desapareció entre el bosque como si huyera de algo que solo él podía ver. Me quedé paralizada unos segundos, tratando de comprender qué acababa de pasar. Lo único que se movió fue la mochila en el asiento, temblando un poco mientras el coche seguía en marcha. Fue entonces cuando mis instintos me gritaron que tenía que salir de allí. Pero primero, necesitaba saber qué había en esa mochila. No puedo decir exactamente por qué no me di la vuelta y me fui. Algo dentro de mí me decía que necesitaba abrir esa mochila, entender dónde me había metido. Aparqué el coche a un lado de la carretera. Apagué el motor y me quedé mirando la bolsa negra un rato como si fuera a explotar en cualquier momento. La abrí con cuidado, un poco tembloroso, esperando encontrar drogas o algo que me pusiera directamente en las noticias de la mañana. Pero lo que había dentro me dejó paralizado. Un grueso fajo de billetes atados con una goma elástica, una pistola plateada, 2 identificaciones con nombres diferentes y un montón de papeles que parecían impresos desde una computadora. En el fondo de la mochila también había un celular encendido, desbloqueado, con varias notificaciones de mensajes. Dudando, cogí el teléfono y empecé a leer. Todos los mensajes eran del mismo número y decían cosas como «no podrás salir», «ya saben que lo cogiste» y «escóndelo mientras puedas».
Uno de ellos tenía mi ubicación exacta. Me dejó sin aliento. No había respondido a nada, no había hecho ninguna llamada, y aún así, alguien parecía estar rastreando el teléfono, o quizá el coche. Arranqué el coche de mi inmediato con la mano temblorosa y me di la vuelta lo más rápido que pude. Ni siquiera 5 minutos después, 2 camionetas negras aparecieron en mi retrovisor, viniendo hacia mí a toda velocidad como si ya supieran exactamente dónde estaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era un robo, ni una fuga cualquiera. Estaba atrapado en medio de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. La carretera era estrecha y llena de curvas, y las camionetas venían demasiado rápido. Aceleré al máximo, pero se acercaban cada vez más. Hicieron ráfagas, tocaron la bocina y una de ellas incluso desvió el coche a un lado intentando sacarme de la carretera. Juro que en ese momento pensé que me iba a morir. Empecé a hacer señales con las luces, esperando que apareciera alguien, y fue como un milagro. Más adelante vi 2 patrullas detenidas en el arcén. No lo pensé 2 veces. Desvié el coche casi delante de ellas y bajé gritando, pidiendo ayuda, diciendo que querían matarme. Las camionetas dieron la vuelta enseguida. No intercambiaron disparos. No intentaron forzar la situación. Simplemente desaparecieron por el mismo camino por el que habían venido. La policía me miró como si estuviera loco. Me preguntaron si estaba borracho, drogado o si tenía algo con alguien peligroso. Lo único que pude decir fue que había recogido a un pasajero desconocido, que se había escapado y había dejado una mochila con una pistola, dinero y documentos falsos. Uno de ellos me pidió ver la mochila, pero mentí y dije que la había tirado. No quería ni que se acercaran. En cuanto pude irme, me detuve en una zona apartada e hice lo que cualquier persona aterrorizada haría. Quemé todo. La mochila, los papeles, el dinero, el celular, todo. Le eché gasolina y dejé que el fuego lo consumiera como si pudiera borrar la sensación de que todavía me vigilaban. No dormí esa noche, sentado dentro del auto con los ojos pegados al espejo retrovisor, esperando que regresara uno de esos camiones. En los días siguientes esperé que algo pasara. Pensé que vendrían por mí, que entrarían a robar en mi casa, que tal vez desaparecerían conmigo como hicieron con ese tipo, no sé. Pero no pasó nada. Ni llamadas ni mensajes. Nadie me seguía. Al menos no que yo notara. Pero la sensación de haber tocado algo que no debía nunca desapareció. A veces, cuando conduzco solo de noche, todavía miro por el retrovisor esperando ver esas camionetas aparecer de la nada. Pasé meses evitando la zona norte y hasta el día de hoy ya no recojo a nadie que me parezca extraño. Eso me marcó de una manera que ya no hay vuelta atrás. Lo más raro es que nunca supe quién era ese hombre, ni qué llevaba en realidad, ni por qué eligieron mi coche esa noche. Todo pasó tan rápido, tan raro, tan fuera de lo común. Solo sé que si no hubiera visto esos coches de policía en la carretera, quizá ni siquiera estaría aquí escribiendo esto. Y aunque hice todo lo posible por borrar cualquier rastro de esa noche, quemando mi mochila, destrozando mi teléfono, guardando silencio, algo dentro de mí permaneció ahí. Intento seguir adelante, pero a veces me despierto sudando en mitad de la noche recordando esos mensajes. El que más me atormenta hasta el día de hoy fue el último de la lista, que casi borro sin leer. Elegiste estar con ella. Ahora afronta las consecuencias. Llevo trabajando en una maquiladora en Tijuana desde hace unos años, desde que perdí mi trabajo en el centro. El sueldo nunca fue muy bueno, pero siempre alcanzaba para lo básico. Pero esa semana la situación era de una forma que nunca antes había sentido. Mi renta estaba atrasada. Mi madre necesitaba unas pruebas costosas y la comida del refrigerador me duraría como mucho 2 días. Fue en ese contexto que un tipo de la fábrica, al que solo conocía de vista, me hizo una oferta. Cruzar la frontera con una hielera y entregársela a alguien del otro lado. Dijo que me pagarían $800 en el acto, que sería rápido y limpio. Dijo que solo eran drogas, nada grave, que ni siquiera tendría que apresurarme. Sabía que era ilegal, por supuesto, pero ¿en serio? Cuando tienes cuentas pendientes y gente que depende de ti, la moral se convierte en un lujo que no te puedes permitir. El cruce fue más tranquilo de lo que había imaginado. Me habían dado la caja el día anterior, bien sellada, y me dijeron que la mantuviera fría hasta la entrega. Tomé un taxi hasta la fila, me puse con la caja bajo el brazo, intentando actuar con la mayor naturalidad posible. El agente fronterizo me miró, me hizo algunas preguntas rutinarias y me preguntó qué había dentro. Dije carne de barbacoa con la mayor calma posible, y simplemente me hizo señas para que pasara. Salí con las piernas temblorosas, pero aliviado. Caminé hasta el punto de entrega indicado, una tranquila calle residencial, cerca de San Isidro. Se suponía que un coche negro me estaría esperando allí, pero no había nadie. Esperé media hora.
Luego 1 hora. Empecé a sentir que algo andaba mal y cuando intenté llamar al número que me dieron saltó directamente el buzón de voz. Ahí fue cuando el miedo realmente me golpeó. Caminé en círculos cerca de ese lugar durante casi 2 horas, con la caja ya pesada en mis brazos y mi cabeza hirviendo. El sol caía a plomo y sudaba a mares, pero no era por el calor, sino por el miedo a lo que pudiera estar cargando. El trato era simple: cruzar, entregar y volver. Y ahora estaba allí, solo, con una caja que nadie vendría a recoger. En un momento dado me senté en la acera y decidí abrirla. La parte de arriba parecía normal, hielo y algunas bolsas negras, pero al meter la mano más profundamente sentí algo blando, pesado y extrañamente frío. Abrí la bolsa con la llave y dentro había un hígado. Luego encontré lo que parecía un riñón. No sé mucho sobre eso, pero no era carne de barbacoa, era parte de alguien. Sentí un nudo en el estómago, un mareo terrible. Volví a tapar la caja y no supe qué hacer. Pensé en correr, tirarla a la basura, llamar a la policía, pero antes de que pudiera decidir nada, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que nunca había visto. El primero decía: no vuelvas a abrir la caja. El segundo: camina hasta la estación de metro más cercana. Alguien te estará vigilando. Luego llegó otro: si desapareces o te portas mal, encontraremos antes de que llegues a casa. Se me heló la sangre. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Aún así cogí la caja y eché a andar, intentando aparentar calma. Me sentía como en una película, demasiado real. Supe que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. Llegué a la estación de metro intentando no mirar demasiado a mi alrededor, pero era imposible no sentir que alguien me seguía. En un momento dado, me detuve frente al escaparate de una tienda e intenté mirarme en el reflejo. Vi a un hombre con gorra apoyado en la pared, aparentemente hablando por el móvil, pero con la mirada fija en mí. Quizá fuera paranoia, pero algo en él me hizo acelerar el paso. En el metro me senté con la caja entre las piernas y el móvil volvió a vibrar. No mires atrás. Bájate en Chula Vista y deja la caja en el banco de la parada. Hice exactamente eso. Bajé del tren, dejé la caja donde me indicaron y seguí caminando como un pasajero más, casi corriendo. No miré atrás. Solo tomé aire al llegar a la calle. Tomé un autobús de vuelta a Tijuana, todavía en shock. No recuerdo la ruta exacta. Solo sé que al llegar a casa, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo de la cocina durante horas, sin poder pensar. Pero no terminó ahí. Al día siguiente, al salir para el trabajo, encontré un sobre debajo de la puerta. Dentro había una foto mía cruzando la frontera con la caja, claramente tomada desde lejos, como si alguien me hubiera estado siguiendo desde el principio. Y detrás de la foto había una nota: hiciste un buen trabajo. Ahora sabemos quién eres y dónde vives. No había firma, nada. Eso es todo. Desde entonces he estado mirando a mi alrededor todo el tiempo. Cambié mi número, dejé de cruzar la frontera y evité hablar con desconocidos. Pero la verdad es que sé que me están vigilando. No se lo dije a nadie, ni a mi madre, ni a mis compañeros de la fábrica. Tenía miedo de poner en riesgo a alguien más, miedo de que con solo decírselo bastara para que me desaparecieran. Y siendo sincero, hasta el día de hoy no sé si formé parte de algo más grande, tráfico de órganos, o si solo era otro idiota usado para una prueba. Nunca volví a esa estación, nunca me acerqué a la frontera, y si veo a alguien mirándome en la calle durante más de 2 segundos, cruzo al otro lado. Cambié mis hábitos, cambié mi ruta, cambié mi rutina, pero no hay forma de cambiar lo que vi. Esos órganos dentro de la caja, la sangre en la bolsa, el olor extraño, todo sigue apareciendo en mis sueños como si fuera ayer. Lo más loco de todo es que después de ese día no volví a recibir ningún mensaje, ni exigencias, ni agradecimientos, ni nada. Era como si me hubieran usado y descartado. Pero el miedo no me abandona. En cualquier momento podría aparecer otro sobre, otra nota, otro favor. ¿Y si no obedezco? Ya han demostrado que saben quién soy, dónde vivo, qué he hecho. Y lo peor es vivir con esta duda clavada en la cabeza. ¿Soy realmente libre? ¿O solo estoy esperando la siguiente orden? Llevo un par de años haciendo repartos y como trabajo casi siempre de noche, me he acostumbrado a clientes raros, direcciones raras y pedidos dudosos, como mínimo. Pero nada se compara con lo que pasó un martes. El pedido llegó sobre la medianoche, el precio era alto y la propina ya estaba incluida. Era una cena copiosa para varias personas. Lo que me llamó la atención fue el destino. Una casa al fondo de un solar remoto, en una zona un tanto olvidada de la ciudad, donde nadie suele pedir nada.
Tenía curiosidad, pero el precio era demasiado bueno para rechazarlo. Acepté. Cuando llegué, la calle Pot estaba prácticamente a oscuras y la casa parecía abandonada. Lo juro, parecía una escena de película de terror. Una puerta torcida, un jardín cubierto de maleza y sin luces. Detuve la moto delante, me quité la mochila y caminé hacia la puerta con el móvil en la mano. Fue entonces cuando oí una voz. No vi a nadie, solo la oí, que decía: «Deja la comida en la entrada y vete». No gritó, no amenazó, solo habló secamente, como si fuera rutina. Me quedé allí unos segundos mirando a mi alrededor, intentando comprender de dónde venía esa voz. En el fondo empecé a preguntarme si sería una broma, pero el ambiente allí no tenía nada de gracioso. Hice lo que me dijeron. Dejé los paquetes en el suelo y al girarme para irme, vi un billete de $50 doblado debajo de una piedra junto a la puerta. Junto a él, una hoja de papel con una caligrafía muy extraña decía: «No era para ti, tómalo y olvídalo». Y había más, envuelto en una goma elástica, un fajo de billetes. $500. Lo recogí y me fui sin mirar atrás. Llegué a casa con cierta sospecha, pero sin imaginar nada fuera de lo normal. Guardé el dinero, me duché y me acosté sintiéndome afortunado. Pero al día siguiente, mientras tomaba café, vi las noticias en la televisión de la cocina de mi madre. Hallaron cadáveres en casa abandonada de la zona sur. Cuando mostraron la fachada de la casa, se me revolvió el estómago. Era exactamente donde había estado. El informe decía que la policía había encontrado 3 cadáveres en avanzado estado de descomposición y que la escena parecía haber sido utilizada para algún tipo de ritual o ejecución. Los vecinos dijeron que no habían visto a nadie entrar ni salir en meses. Eso me detuvo. Dejé el pan, me senté en el suelo de la cocina y me quedé mirando la pantalla, tratando de averiguar si era real. Empecé a pensar en todo lo que había hecho: el pedido, la voz, la nota, el dinero. La pregunta que no se me iba de la cabeza era: ¿por qué yo? ¿Por qué no me dejaron entrar? ¿Por qué me dejaron salir ileso con dinero en mano y un mensaje críptico? Pasé el resto del día perturbado por esto. Esa noche decidí volver a la aplicación de reparto para comprobar el nombre del cliente, pero el historial de ese viaje había desaparecido. Así de simple, como si nunca hubiera existido. Esto me dio un miedo diferente porque ya ni siquiera era rastreable. Empecé a indagar, buscando noticias locales, foros de la región, cualquier cosa que pudiera explicar lo que había presenciado o ayudado sin saberlo. Fue entonces cuando un perfil anónimo en un grupo de repartidores publicó algo que me dio escalofríos. Si anoche repartiste comida en la calle Tenente Méndez, mejor olvídalo. Ya saben quién eres. Ese mensaje fue el punto de inflexión. No respondí, pero hice una captura de pantalla y en menos de un minuto la publicación había sido borrada. También mi perfil, Ale. A partir de entonces empecé a prestar atención a todo. Motos que circulaban demasiado despacio por mi calle, coches aparcados donde nunca había coches, gente con sudaderas en un día caluroso. Puede parecer una exageración, pero después de lo que vi, o mejor dicho, lo que casi vi, no se puede confiar en las casualidades. Un amigo que sabe de internet revisó mi teléfono y me dijo que probablemente alguien tuvo acceso a mis datos de geolocalización esa noche. No sé si fue la propia aplicación, un hacker o algo más, pero alguien sabía dónde estaba y me dejó salir con vida por una razón que todavía no entiendo. Intenté olvidar, seguir con mi vida, volver a mis repartos habituales, pero cada vez que la aplicación me envía a una calle más aislada, me niego de inmediato. Y no es solo miedo, es instinto, una especie de alerta que ha estado encendida desde ese día. La semana siguiente, recibí un sobre sin remitente en la recepción del edificio. Dentro solo había una cosa, una foto mía frente a Sei, la casa, claramente tomada por alguien escondido, con la fecha y la hora escritas a bolígrafo. En el reverso una frase: «Tuviste suerte, no presiones más». Eso se me quedó grabado durante días. Fue entonces cuando comprendí que no había escapado por casualidad. Alguien había elegido dejarme salir, como si hubiera cumplido mi parte en algo que ni siquiera sé qué parte era. Desde entonces nunca he aceptado que me lleven después de las 10 p.m. He cambiado mis rutas, mi número e incluso he eliminado el nombre de la aplicación que estaba usando en ese momento. Aún así, de vez en cuando recibo mensajes de números desconocidos con cosas aleatorias. Un emoji, una palabra, una ubicación. Nunca respondo, nunca hago clic, pero sé que se trata de eso. Nadie ha mencionado la casa desde esa semana. Las noticias desaparecieron de la televisión. Nadie investigó, ningún sospechoso fue arrestado. Fue como si hubieran enterrado el asunto, junto con los cuerpos.
pero lo recuerdo. Recuerdo la sensación de estar allí, en medio de la nada, con esa voz guiándome, con esa nota que claramente no era para mí. Entregué algo que no era mío, en un lugar donde murió gente, y me fui con los bolsillos llenos. Y eso es lo que más me asusta hasta el día de hoy, porque no tiene sentido. ¿Por qué pagarme? ¿Por qué dejarme ir? ¿Por qué dejar un mensaje diciendo que no era para mí cuando claramente sabían todo sobre mí? A veces pienso que era parte de algún tipo de prueba o que estaban vigilando a alguien más y yo solo era el plan B. Otras veces creo que me dejaron ir para que pudiera contar esta historia, como una advertencia. No lo sé. Solo sé que desde esa noche cada puerta entreabierta me hace detenerme. Cada solicitud que desaparece de mi historial me pone en alerta. Y cada vez que escucho una voz que viene de la nada, todo mi cuerpo se congela, porque de una forma u otra, esa entrega nunca terminó realmente. Me mudé a Tijuana a principios de semestre porque conseguí una beca parcial para un curso técnico y necesitaba ahorrar al máximo. Encontré una habitación en una casa antigua, en un barrio más apartado, por un precio muy por debajo del promedio. El dueño era un hombre tranquilo que solo hablaba cuando era necesario, y los otros dos residentes, uno que dijo trabajar de noche y otro que apenas salía de su habitación, también eran muy discretos. Al principio me pareció extraño, pero como pasaba el hito día al aire libre, estudiando o en la biblioteca, terminé acostumbrándome. La casa era oscura, los muebles viejos y casi todo tenía ese olor a humedad que no se iba ni con la ventana abierta. Pero era lo que podía permitirme, así que no me quejé. Durante las primeras semanas todo fue sobre ruedas. Mantuve mi rutina, intenté no involucrarme con nadie y evitaba entrar en las habitaciones de los demás. A veces oía ruidos extraños en mitad de la noche, como pasos pesados bajando las escaleras o puertas que se abrían lentamente, pero siempre me convencía de que solo estaba en mi cabeza o que alguien llegaba tarde. Entonces, una noche, al volver de clase, vi una puerta que nunca había visto, medio escondida tras una estantería en el pasillo. Estaba entreabierta. La luz de la cocina apenas iluminaba un poco, pero pude ver una escalera de hormigón que bajaba. Me quedé paralizado. Me quedé allí unos segundos con la llave en la mano y algo dentro de mí me decía que fingiera no haberla visto. Pero la curiosidad me venció. Bajé lentamente con el móvil en la mano y la linterna encendida. Los escalones eran de cemento crudo, llenos de polvo y grietas. El aire abajo era más frío, más denso y tenía un fuerte olor a óxido mezclado con algo que no pude identificar de inmediato. El espacio era pequeño, mal ventilado, con paredes de hormigón y una única bombilla apagada colgando. En un rincón había 3 colchones sucios en el suelo, un cubo y una botella de agua casi vacía. Pero lo que realmente me dejó helado fueron las esposas fijadas directamente al suelo de cemento. Había 4 pares, oxidadas pero aún firmes. Por un segundo pensé que había entrado en un viejo refugio, o algo así, en unas instalaciones abandonadas. Pero no tenía sentido. Parecía usado, parecía reciente. Me giré para irme con el corazón acelerado cuando oí unos pasos pesados desde lo alto de las escaleras. Había 2 hombres allí, no los residentes que conocía, sino otros. Uno de ellos era mayor, con millenientas, una cicatriz en la cara. El otro, más joven, llevaba guantes y parecía nervioso. Bajaron despacio sin decir nada al principio. Al acercarse, uno me empujó contra la pared y el otro me dio un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento. Caí de rodillas jadeando y fue entonces cuando el hombre mayor me susurró al oído: «No has visto nada. Si se lo dices a alguien, ni siquiera encontrarán tu cuerpo». Me quedé paralizada. Me miraron fijamente unos segundos y luego simplemente subieron las escaleras, dejando la puerta abierta. Solo entonces logré levantarme y salir corriendo, sin siquiera cerrar la mochila. Salí corriendo de esa casa como un animal huyendo de un incendio. Ni siquiera subí a mi habitación, ni cogí mis documentos, mi celular, nada. Simplemente corrí. Corrí calle abajo sin mirar atrás, con la respiración entrecortada y la cabeza dando vueltas. Cuando me di cuenta ya estaba en una gasolinera, sentado en la acera, temblando como un loco. Un empleado incluso vino a preguntarme si estaba bien, pero lo único que pude hacer fue pedirle permiso para usar el teléfono. Llamé a un amigo de la universidad, pedí refugio, inventé alguna excusa. Pasé la noche despierto, repasando cada segundo de lo que vi allí abajo, tratando de entender en qué me había metido. Lo único que sabía era que tenía que salir de allí lo antes posible. Al día siguiente, muy temprano, volví en taxi con otra persona. Ni siquiera bajé. Le pedí al conductor que esperara y le dije a mi amigo que sacara mis cosas de la habitación. Lo metí todo en una mochila y desaparecí de esa casa para siempre. Nunca más tuve el valor de volver a pasar por la misma calle. No lo denuncié
No se lo dije a la policía, no hice nada. Tenía miedo de que me estuvieran vigilando. Miedo de que la amenaza no fuera solo palabrería. Seguí estudiando, me mudé a otro barrio. Bloqueé todo contacto con la gente que vivía allí, pero nunca lo olvidé. La imagen de esas esposas en el suelo me viene a la mente cada vez que intento dormir. No sé qué estaba pasando en ese sótano, pero sé que si hubiera llegado un poco antes, tal vez no estaría aquí contándote esto ahora. Después de ese día, cualquier ruido fuera de lugar me pone en alerta. Ya no puedo confiar en las paredes cerradas, el silencio de madrugada, ni en los vecinos que hablan poco. Y lo más aterrador de todo es que nadie dijo nada de esa casa. Nunca hubo noticias, ninguna operación, ninguna queja. Es como si ese sótano ni siquiera existiera. Pero sé lo que vi. Lo usaron para encerrar a alguien, o a varias personas, y había alguien cuidándolo, manteniéndolo activo. Solo logré escapar porque tuve suerte, porque no me atraparon en peor momento, o porque, no sé, aún no era mi turno. A veces me pregunto si ese lugar sigue ahí, si hay alguien ahora mismo en este preciso instante atado a esas esposas, si ese lugar sigue abierto con nuevos residentes, nuevos repartidores, nuevos curiosos. No lo sé, y la verdad es que no quiero saberlo. Pero he aprendido una cosa: cuando un alquiler parece demasiado barato, algo anda mal. Y si un día te encuentras con una puerta que no debería estar abierta, es mejor dar la espalda, porque no todos los que salen vivos de una situación así salen de una pieza. Nunca más pude volver a Rosarito después de eso. Solo escuchar el nombre me revuelve el estómago. Habíamos ido allí el fin de semana, 3 amigos del trabajo y yo. Fue algo sencillo: cerveza, playa, música en el coche. Eso era todo. De regreso de noche, nos paró una camioneta negra con luces intermitentes azules y rojas, pero sin identificación. Bajamos pensando que era algún tipo de control, algún control normal. Pero en cuanto bajamos del coche, vimos que los tipos no llevaban uniforme, solo chalecos negros y armas grandes. Uno de ellos nos dijo que no armáramos un escándalo y que nos subiéramos a la parte trasera de la camioneta. Nadie discutió. Nos quedamos paralizados y obedecimos. El viaje fue largo. Un camino de tierra, sin señal ni luz. Intenté contar los minutos para hacerme una idea de dónde estábamos, pero perdí la noción cuando tomamos un desvío a través de un bosque denso. La camioneta se detuvo y nos dijeron que bajáramos en silencio. Uno de mis amigos, Carlos, intentó decir algo, pero ni siquiera terminó la frase. Fue el primero en caer, con un disparo seco y directo. El sonido fue tan fuerte que me zumbaron los oídos. El segundo fue Miguel, que ni siquiera miró atrás. Luego Raúl. Todo pasó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de gritar. Pensé que sería el siguiente. Me quedé paralizado. Temblaba tanto que ni siquiera podía cerrar los ojos. Pero no dispararon. Uno de ellos me miró fijamente unos segundos y dijo: «Vete, ya». Corrí como un loco sin mirar atrás, sin saber dónde estaba. Solo quería irme de allí. En un momento dado, encontré la carretera principal y seguí caminando hasta que me atendieron en una gasolinera. El encargado llamó a una ambulancia y luego a la policía. Me llevaron a la comisaría, temblando, descalzo, cubierto de polvo. Les conté todo, sin ocultar nada. El policía que me escuchó no pareció sorprendido. Me hizo algunas preguntas, tomó algunas notas y me dejó esperando. Horas después llegó otro agente y con la mayor calma posible me dijo: «Esos hombres que vio no aparecen en nuestros informes. ¿Entiende lo que le digo?». Guardé silencio, pero lo entendí. Era una advertencia. Intenté insistir, pedirles que buscaran los cuerpos, que al menos avisaran a las familias. Nada. Dijeron que verificarían, pero nunca volvieron a hablar conmigo. Cuando fui a buscarlos por mi cuenta, dijeron que no habían encontrado nada. Ni coches, ni cadáveres, ni señales de tiroteo. Como si todo hubiera estado en mi cabeza. Pero sé lo que vi. Conozco los gritos, los disparos, el olor a pólvora en el aire, la sangre en el suelo. Me dejaron vivir por alguna razón que aún no entiendo. Y eso es lo que más me atormenta. El hecho de no saber por qué. El hecho de que tal vez algún día cambien de opinión y vengan a terminar lo que empezaron. Después de eso mi vida cambió. Dejé la universidad, dejé mi trabajo y me mudé a otra ciudad. No podía salir de casa sin mirar a mi alrededor 2 o 3 veces. Cualquier coche negro que pasara despacio me causaba pánico. Empecé a dormir con la luz encendida, con un cuchillo junto a la cama. Me distancié de todos. Los pocos amigos que conocían la historia intentaron convencerme de ir a terapia. Pero ¿cómo se explica algo que oficialmente no sucedió? ¿Cómo se trata un trauma que nadie quiere admitir como real?
Hubo días en que me pregunté si realmente había sobrevivido o si seguía en ese camino esperando mi oportunidad. A veces siento que solo me dejaron salir para presenciar mi lenta destrucción, como si ver morir a mis amigos y vivir con esa carga fuera parte del castigo. Hasta el día de hoy no sé quiénes eran esos hombres. Narcos, policías corruptos, gente de alguna fuerza encubierta. No importa. Lo que importa es que sabían exactamente lo que hacían. Fue una ejecución, no un robo, ni una venganza, ni un accidente. Tenían los nombres. Y por alguna razón, el mío estaba en una lista diferente. Me corroe, porque cualquier día de estos podría despertar, con alguien llamando a mi puerta. Y esta vez tal vez no me digan que corra. He pensado en mudarme a otro país, cambiarme de nombre. Pero no tiene sentido huir cuando el miedo te acompaña. Nunca he vuelto a dormir bien. Cualquier ruido fuerte me levanta de un salto. Siempre estoy alerta, como si siempre estuviera a punto de ser encontrada. No pasa un día sin que piense en ellos tres: Carlos, Miguel y Raúl. Éramos solo un grupo de amigos intentando relajarnos un poco y terminaron en medio de algo que nunca pudimos entender. He intentado escribir sobre esto antes, pero siempre lo borraba. Hoy escribo aquí porque ya no soporto cargar con esto sola. No sé si me aliviará. Solo sé que necesitaba hablar. Sé que quienes lean esto podrían pensar que es una exageración, que me lo estoy inventando, que algo no se está contando bien. Pero no gané nada con seguir con vida. Solo perdí. Perdí el sueño, la paz, las amistades, las ganas de vivir. Y no importa cuánto tiempo pase, esa frase del policía aún resuena en mi cabeza. Estos hombres no existen en nuestros informes. Como si eso me dejara en paz. Como si fingir que no existen fuera suficiente para mantenerme a salvo. Pero sé que existen. Y peor aún, ellos también saben que existo. Mi primo desapareció de la nada en un viaje rápido a Tijuana. Dijo que solo estaría allí el fin de semana, pero después de 2 días sin noticias suyas, la familia ya estaba desesperada. Fui el único idiota que decidió hacer algo por su cuenta. Me había enviado la ubicación de un bar llamado Jaguar Azul poco antes de desaparecer. El lugar no tenía redes sociales ni aparecía en los mapas, pero la gente de la zona lo conocía y evitaba hablar de ello. Fui fingiendo ser un turista y entré como cliente. Todo parecía normal, demasiado normal. Un ambiente elegante, gente guapa, camareros sonrientes. Pero el ambiente era extraño, forzado, como si todos estuvieran actuando. Bebí solo para parecer natural y esperé alguna pista. Fue entonces cuando un guardia de seguridad se me acercó y me dijo que les caía bien y que podría participar en el evento especial de esa noche. Me llevaron por un pasillo oscuro y antes de que me diera cuenta me rodearon. Me quitaron el celular, mis cosas, me pusieron una bolsa en la cabeza y me metieron en una camioneta. Cuando me quitaron la bolsa, ya estábamos en una zona boscosa, con torres de luz iluminándonos como focos. Yo y unas 8 personas más, todos atados, aterrorizados. Fue entonces cuando un tipo con acento estadounidense, con un rifle en la mano, gritó: ¡corran! Y entonces comprendí que no era un robo, era una cacería. En ese momento mi cuerpo se paralizó. No corrí de inmediato. No podía creer lo que estaba pasando. Solo cuando sonó el primer disparo cerca de mi oído y uno de los chicos a mi lado cayó al suelo gritando. Me moví. Corrí sin rumbo, simplemente huyendo del sonido de pasos y disparos. El bosque era denso, lleno de espinas, agujeros, lodo. Oí gritos de dolor, gente pidiendo ayuda, algunos intentando esconderse y siendo arrastrados de vuelta. No era una película, no era una pesadilla, era real. Estos chicos se lo estaban pasando bien, se reían, bromeaban. Era como si cada uno de nosotros fuera parte de un juego grotesco. Lo peor era que nadie iba a aparecer allí. Era un campo aislado planeado para eso. Tras un tiempo inconmensurable, caí por un barranco y me golpeé la cabeza. Desperté horas después con el amanecer. El campo estaba en silencio. No oí pasos, disparos ni voces. Me arrastré por un sendero de tierra hasta encontrar un camino de tierra, donde logré pedir ayuda a un camionero que pasaba. Me llevó a un pueblito, donde pedí ayuda y mentí, diciendo que me habían asaltado en el bosque. Estaba sucio, herido y temblando. Me dejaron descansar y luego hice autostop hasta la ciudad. No hablé con la policía ni fui directo a casa. Me quedé unos días en un hotel barato, tratando de entender cómo seguía con vida. Cuando por fin tuve el valor de volver e intentar comprender qué había pasado, el bar Jaguar Azul seguía allí, funcionando con normalidad. Luces encendidas, gente entrando, música alta, como si nada hubiera pasado. Intenté grabar con mi celular oculto, pero 2 guardias de motos y seguridad me impidieron entrar.
diciendo que ya conocía el lugar. Eso me detuvo. No insistí, caí en la cuenta. No iba a poder hacer nada contra ellos. Regresé a casa con la sensación de estar marcado, como si hubiera cruzado una línea invisible de la que nadie regresa igual. Nunca volví a encontrar a mi primo. Nadie de la familia recibió pistas, ningún cuerpo, ningún mensaje, ninguna petición de rescate. Simplemente desapareció. Pasé meses despertándome en mitad de la noche, sudando, con la imagen de ese campo volviendo a mí. A veces creo oír su voz entre los gritos. A veces estoy seguro de que no estaba entre los que murieron esa noche. Pero tampoco sé si eso es mejor o peor. No sé si lo persiguieron, si sigue en prisión o si se convirtió en uno de ellos. Lo único que sé es que estaba organizado. No fue algo improvisado. Tenían estructura, transporte, gente involucrada. Y aún más aterrador, tenían protección. Porque si un lugar así sigue funcionando con esa fachada limpia, es porque alguien muy importante está detrás. Y la verdad, sobreviví solo porque me dejaron. Desde entonces mi vida nunca ha sido la misma. No puedo caminar en la oscuridad, no puedo entrar en un lugar desconocido sin preguntarme si me espera una puerta trasera. Me cambié de ciudad, cambié de número y borré todas mis redes sociales. Solo mi madre sabe lo que realmente pasó, y aún así, solo la mitad. Intento seguir adelante, pero es difícil cuando sé que la gente muere y desaparece para la diversión de los demás. Y es aún más difícil vivir con el peso de haber escapado cuando otros no pudieron. No pasa un día sin recordar la expresión vacía de alguien que ya sabía que no iba a salir con vida de ese bosque. A veces, cuando estoy sola en algún lugar, siento que todavía me vigilan, que solo me dejaron salir para ver hasta dónde iba, qué contaba. Por eso no pondré mi nombre aquí, ni diré de dónde vengo. Pero si has leído esto hasta el final, entiende una cosa. El jaguar azul existe. Y si alguien de tu familia desaparece en Tijuana, sobre todo sin explicación, piensa en la peor posibilidad. Porque vi con mis propios ojos lo que pasa tras esa fachada brillante. Y hasta el día de hoy lo que más me atormenta no es lo que viví, es lo que aún no sé de por qué me dejaron ir. La idea era simple, ver el mar de noche. A mi novia y a mí siempre nos ha encantado la playa. Y esa cálida noche en Tijuana decidimos ir al malecón a dar un paseo rápido. Nos estacionamos cerca del malecón, caminamos descalzos hasta la arena y nos quedamos allí, escuchando el sonido de las olas, con la ciudad a nuestras espaldas como muy lejana. Fue entonces cuando vimos a un hombre parado no muy lejos. No parecía un turista ni perdido. Tenía el celular en la mano, pero no miraba la pantalla, sino que nos apuntaba. Pensé que alguien estaba tomando una foto del mar, pero entonces nos enfocó directamente, tomó unas 3 fotos y se alejó sin decir palabra. Simplemente nos dio la espalda y desapareció en la oscuridad. Dijimos que era raro, pero en ese momento no le dimos mucha importancia. Nos subimos al coche y volvimos a casa, pero vimos una camioneta negra unas manzanas atrás. Conducía igual que nosotros, manteniendo la distancia, pero sin adelantarnos. Hicimos un giro en U al azar para comprobarlo, y siguió siguiéndonos. Fue entonces cuando el ánimo cambió por completo. Aceleramos a fondo y logramos perderlo entrando en un callejón y apagando las luces. Unos minutos después mi teléfono vibró. Era un mensaje sin identificar. Al abrirlo, había una foto claramente tomada esa misma noche. Era nuestro coche aparcado en la arena. Junto a ella una frase corta. Viste demasiado. El miedo me golpeó como nunca antes. No era solo la foto, sino su precisión. Alguien nos había seguido, nos había fotografiado, había conseguido nuestro número y había enviado el mensaje minutos después. Salimos de la ciudad enseguida y fuimos a casa de sus tíos, en un barrio remoto donde la señal del móvil apenas funcionaba. No les dijimos nada, solo que necesitábamos unos días. Pasamos la noche encerrados. Cada sonido exterior nos hacía contener la respiración. Al día siguiente volví sola a nuestro apartamento para buscar ropa y comprobar si todo estaba en orden. Al llegar, presentí que algo andaba mal incluso antes de abrir la puerta. La cerradura estaba intacta, pero la puerta parecía haber sido cerrada a toda prisa. Entré despacio y encontré todo en su lugar, casi todo. En la mesa de la cocina había un papel doblado con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con mano temblorosa. Dentro solo había una frase: vuelve a escapar, y la próxima foto será la última. Dejé caer la nota inmediatamente y me fui sin mirar atrás. No sabía cómo habían entrado. No sabían nuestro nombre en Mito TCT, la playa, ni dónde vivíamos. Pero allí estaba. Lo sabían todo. Regresé a casa de sus tíos sin palabras, con el corazón acelerado. Lo único que pude decir fue: tenemos que irnos para siempre. Nos mudamos a otra ciudad en menos de una semana. Vendí el coche, borré todas las redes sociales, cambié de número.
e incluso mi familia más cercana se enteró cuando ya nos habíamos ido. Aún así, la sensación de que me seguían no desapareció. Cualquier coche negro, cualquier número desconocido que llamara, cualquier clic de la cámara de un desconocido me paralizaba. Nunca recibimos otro mensaje. Nadie apareció, pero tampoco obtuvimos respuesta. La policía dijo que sin pruebas de un delito no podían hacer nada. Les enseñé el mensaje, la foto, y el agente simplemente me preguntó: ¿estás seguro de que no vio algo en esa playa? Y eso es lo que más me atormenta, porque hasta el día de hoy no sé qué vimos. No hubo disparos, ni gritos, ni cadáveres. Solo un hombre tomando fotos. Pero algo en esa noche claramente no debía ser visto. Tal vez estábamos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tal vez nos cruzamos con alguien importante. No lo sé. Solo sé que desde entonces hemos vivido como si huyéramos de un secreto que ni siquiera conocemos. No hemos vuelto a Tijuana, ni siquiera de paso. Y cada noche, antes de dormir, reviso la puerta 2 veces, porque estoy seguro de que si quieren pueden encontrarnos de nuevo. A veces pienso que su silencio fue intencional, como si nos hubieran dejado vivir solo para mantener viva la duda, como si el recuerdo de esa noche fuera más útil que nuestra ausencia. Nunca encontramos una explicación, nunca supimos si otras personas pasaron por lo mismo. Solo quedó este vacío en la historia, este punto ciego en nuestras vidas que evitamos tocar. Hemos intentado seguir adelante, pero lo cierto es que el miedo lo ha moldeado todo desde entonces. Cada decisión, cada cambio, cada plan. Hemos aprendido a vivir escondiéndonos de algo que quizá ya ni siquiera nos busque. O peor aún, eso es simplemente esperar el momento oportuno. Y si lees esto pensando que es una exageración, que es paranoia, que es un invento, solo te diré una cosa: no vayas a la playa de noche pensando que todo es romántico. A veces hay gente mirando, gente que no quiere ser vista. Y si te ven, podrías recibir un mensaje como el nuestro. Podrías simplemente quedarte en silencio. Pero te garantizo una cosa: si alguien te toma una foto en la oscuridad y se va sin decir nada, no sigas como si nada, porque esa noche fue el principio del fin de nuestra paz. He visto muchas cosas extrañas durante mi tiempo como reportero policial en Tijuana. Cubrí cárteles, asesinatos, desapariciones, corrupción. Pensé que ya nada me sorprendía, pero todo cambió un lunes por la tarde cuando recibí un sobre Manila sin remitente. Dentro solo había una memoria USB y una nota con letras impresas. Tienes que ver esto. Lo conecté a mi laptop de la sala de redacción que estaba desconectada de la red. Los videos eran cortos pero intensos. Personas atadas a sillas de miosis metal, con los ojos cubiertos con cinta adhesiva, sudando, llorando, respirando agitadamente. Cada uno estaba siendo interrogado por una voz que nunca aparecía. Las preguntas eran simples: nombres, fechas, datos de contacto. La voz parecía fría, metódica. Algunas víctimas respondieron, otras simplemente gritaron. Pasé días intentando identificar los rostros. Revisé listas de personas desaparecidas, antecedentes policiales, noticias antiguas. Nada. Era como si esas personas nunca hubieran existido. Contacté con 2 colegas que conocían el submundo de la ciudad. Uno de ellos me habló, casi en un susurro, de una bodega cercana donde a veces pasaban cosas raras. Fui allí a última hora de la tarde, solo para observar. La bodega estaba aislada, rodeada de arbustos y con una cámara en la puerta. No parecía abandonada, a pesar de su aspecto antiguo. Observé durante aproximadamente 1 hora y vi 2 coches entrar y salir sin que nadie saliera. Antes de irme tomé algunas fotos, desde la distancia. No publiqué nada ese día. Volví a casa con una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Miedo real. A la mañana siguiente mi teléfono sonó desde un número desconocido. Contesté sin pensarlo mucho, como siempre. La voz al otro lado era masculina, firme, pero demasiado tranquila para alguien que estuviera a punto de amenazar a alguien. Me dijo mi nombre completo, el de mi madre y la calle donde vivía. Luego guardó silencio unos segundos antes de añadir: ¿ya has visto? Suficiente. Bórralo todo. Me quedé paralizada. Pregunté quién era, pero colgó. No gritó, no dijo palabrotas, no dio explicaciones. Simplemente dio la orden. Eso fue suficiente. Parecía que de alguna manera conocían todos mis movimientos, mis fotos, mis contactos, mi historial de búsqueda, todo. Pensé en seguir adelante, publicar algo, contactar con la prensa extranjera, pero solo tuve que recordar la voz serena al otro lado de la línea y mi coraje se evaporó. Tiré la memoria USB a un canal y quemé los archivos guardados. Borré cualquier rastro de ella de mi computadora y mi celular. Aún así, comencé a sentir que me seguían.
Vi un auto blanco estacionado 3 veces en la misma calle que mi casa en días diferentes. Empecé a usar gorra, cambié mi tarjeta SIM y evité cualquier lugar fijo. Fue entonces cuando me di cuenta. Podría ser un buen periodista, pero no era un idiota. Esto ya no era una historia, era una frase. Esa misma semana me tomé una excedencia del periódico y empecé así, planear mi marcha. Nada oficial, simplemente desaparecí. Avisé a 2 colegas de confianza contándoles lo básico de lo que sabía, sin mostrar ninguna prueba. Simplemente les dije, no se involucren. Vendí mi coche, alquilé una habitación en un estado vecino y corté el contacto con casi todo el mundo. Lo último que hice antes de irme fue visitar a mi madre, como si fuera una comida de domingo más. Pero incluso ella se dio cuenta de que algo andaba mal. La abracé fuerte y le dije que necesitaba un tiempo libre. No preguntó. Quizás lo entendió. Quizás prefirió no saberlo. Hoy vivo con un nombre diferente, una rutina diferente, intentando ser lo más invisible posible. Pero aún así, sigo despertándome en mitad de la noche pensando que hay alguien en la puerta. No sé si ese almacén sigue ahí. No sé si la gente de los vídeos está viva. Ni siquiera sé si alguien más tiene esa memoria USB. Pero sé que por alguna razón decidieron advertirme. Amenazarme, sí, pero también dejarme ir. Y eso es lo que más me destroza. Porque si te dejan vivir es porque quieren que lleves lo que viste como recordatorio. Como recordatorio de que cuando te acercas demasiado, no tienes por qué morir. Solo tienes que romperte. No conté esta historia para convertirme en héroe ni para denunciar a nadie. Solo necesitaba escribirla, para poner en algún lugar lo que llevaba dentro. Porque a veces eso es todo lo que les queda a quienes sobreviven. Intentar transformar el silencio en algún tipo de alivio. No tengo pruebas, ni nombres, ni forma de volver atrás. Pero tampoco me hago ilusiones. En Tijuana y en muchos otros lugares hay un tipo de poder que no sale en los periódicos. Una especie de operación que no aparece en los informes. Donde desaparecen las víctimas, ni siquiera se nombra a los culpables, y los curiosos desaparecen o aprenden a callar. Y me quedé callado. No por cobardía, por supervivencia. Porque descubrí, demasiado tarde, que ciertas verdades no deben ser expuestas. Están hechas para asustar, aislar, marcar a quienes se acercan. El pendrive desapareció. El almacén sigue donde siempre estuvo. Y las personas de los videos, bueno, si alguien más los vio, probablemente corrieron la misma suerte que yo. Huyeron. Si llegaste aquí pensando que esto es solo otra historia de conspiración, genial. Mejor sigue pensando eso, porque he visto de primera mano lo que pasa cuando empiezas a creer demasiado. Acepté el viaje porque el precio era demasiado alto para rechazarlo. Era tarde en la noche y ya estaba pensando en cancelarlo, pero entonces apareció la orden de pago doble y la calificación del pasajero fue perfecta. El nombre en la aplicación era Javier. Cuando subió al coche me di cuenta de que algo andaba mal. Era educado, incluso demasiado educado. Sonreía mucho, hablaba despacio y me preguntaba sobre mi vida como si me estuviera estudiando. Dijo que necesitaba ir a algún lugar fuera del centro y que me daría indicaciones. Al principio pensé que era un tipo excéntrico más, pero a medida que nos alejábamos de la ciudad, el ambiente empezó a ensombrecerse. Su voz se volvió más seca, las preguntas desaparecieron, y cuando me detuve en un semáforo en una avenida desierta, todo cambió. Un segundo hombre entró por la puerta trasera, de repente. Tenía un cuchillo en la mano y una mirada gélida. Me dijo que me callara y siguiera conduciendo. Simplemente obedecí. Los dos empezaron a hablar en voz baja, como si yo no estuviera allí. Hablaron de un lugar confirmado y de gente ya conectada al sistema. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar al volante. Me dijeron que condujera por un camino de tierra, lleno de viejas bodegas. Nos detuvimos en una bodega con una luz tenue en la entrada. Javier sonrió y dijo, «Ya sales». Me sacaron del coche, me ataron y me llevaron adentro como si ya supieran exactamente quién era. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era un robo. Era algo mucho peor. Dentro de la bodega, todo era improvisado, pero aterradoramente organizado. Me sentaron en una silla en medio de una habitación vacía, con una cámara apuntándome directamente y una luz brillante en la cara. No podía ver quién estaba detrás del objetivo, pero oía voces en inglés, español e incluso ruso. Uno de los chicos que me habían acogido ajustaba el encuadre mientras otro hablaba por un micrófono sobre características físicas, resistencia, historial, médico. Me estaban vendiendo, como si fuera un producto. Oía números en voz alta como si estuviera empujando por mí. Intenté gritar, pero tenía la boca tapada con cinta adhesiva. Solo se me movían los ojos.
E incluso entonces vi como una pantalla en la pared mostraba que la subasta se estaba transmitiendo en vivo. Era real. El último movimiento se hizo en silencio. Uno de los hombres simplemente dijo, vendido, en voz baja. Pensé que ese era mi fin. Me soltaron de la silla, pero no de las ataduras. Me metieron en una especie de celda improvisada en la parte de atrás, cerrada con una cadena. Permanecí allí durante horas, temblando, tratando de comprender qué estaba pasando. Y fue allí, en medio de esa oscuridad, que oí los primeros disparos. Gritos, puertas derribadas, un fuerte golpe seguido de varios más. La confusión duró unos minutos, hasta que alguien abrió mi celda con una linterna en la cara y simplemente dijo, «Quieto y ven conmigo». Era un equipo armado, uniformado, pero sin identificación, sin escudo de armas, sin explicación. Me metieron en un coche y desaparecieron conmigo en la noche. Me dejaron a kilómetros de la ciudad en una gasolinera abandonada. Uno de los hombres simplemente me dijo, «Olvídalo, vive tu vida». Me dieron una mochila con agua, un simple celular y algo de dinero. Y se fueron. No les pregunté nada, ni tuve tiempo. En cuestión de segundos desaparecieron calle abajo como si nunca hubieran existido. Caminé hasta un pueblito. Pedí ayuda. Inventé una historia sobre un secuestro express y 2 días después estaba fuera de Tijuana. Nunca regresé. Nunca volví a usar mi nombre real. Cambié mis documentos, mi apariencia, todo. Y hasta el día de hoy me pregunto, ¿quiénes eran? ¿Un grupo especial? ¿Una milicia? ¿Gente de adentro intentando enmendar un error? Intenté buscar noticias sobre un asalto a una bodega, un operativo policial, una subasta humana. Nada. Ni una sola línea, ni una sola pista. El nombre Javier no aparecía por ningún lado y la app de transporte que usaba había borrado el historial de ese viaje, como si todo se hubiera borrado a propósito. Y lo peor es que quizás sí, porque entendí una cosa. Esto era demasiado grande. No era un secuestro al azar, era una red, una estructura que llevaba operando el tiempo suficiente como para saber cómo borrar sus huellas. Y quien me salvó, quien quiera que fuese, sabía exactamente dónde encontrarme, cómo actuar y qué borrar. Eso solo me dice una cosa: sobreviví porque alguien quería que sobreviviera. Hoy vivo una vida que ni siquiera parece mía. Trabajo para ganarme la vida sin contrato formal, me mudo cada 2 meses y nunca me quedo en un sitio con cámara en la entrada. Evito los servicios de transporte, evito hablar con desconocidos, incluso evito mirar a la gente a los ojos. No le cuento esta historia a nadie, ni siquiera a mi familia. Creen que tuve una crisis nerviosa, que me fui de la ciudad por algún tipo de trauma. Es mejor así, porque no hay forma de explicarle a alguien que te subastaron, que te pusieron como pieza en una vitrina virtual para que alguien decidiera tu destino con un clic, y que solo estás vivo porque por alguna razón aún no era el momento. A veces pienso que Javier lo sabía, que desde el principio supo exactamente quién era yo, qué representaba en ese momento. Quizás era un cebo, quizás solo una prueba más. No lo sé, y prefiero no descubrirlo. Lo que vi esa noche no se ha ido de mi mente ni un segundo desde entonces. Y cuando cierro los ojos, a veces todavía oigo la voz que dice vendido. No sé si alguna vez vendrán por mí. Solo sé que si lo hacen no les preguntaré nada, porque hay preguntas que no deberían hacerse y respuestas que nadie quiere oír. Trabajar como chofer privado en Tijuana nunca ha sido precisamente tranquilo, pero siempre me las arreglé para evitar las zonas más peligrosas y los horarios más inestables. Esa noche todo parecía normal. El viaje apareció en la aplicación con un precio elevado y el punto de partida en una avenida concurrida. Acepté sin pensarlo 2 veces. Llegué al lugar y vi a 2 hombres bien vestidos, nada fuera de lo común. Uno se sentó delante, el otro detrás. Me saludaron con un buenas noches y me dijeron su destino. Una zona más remota, pero dentro del casco urbano. Durante los primeros minutos, el ambiente era tranquilo, sin conversación, sin señales de nada extraño. Pero cuando doblé por una calle oscura hacia las afueras, el tipo que iba detrás me puso algo frío en el cuello y dijo: «Ahora nos toca a nosotros. Conduce». Fue entonces cuando el mundo empezó a darme vueltas. No tuve tiempo de reaccionar. Simplemente obedecí. Me dijeron que apagara el celular y siguiera una ruta que claramente no me llevaba a ningún lugar conocido. Al parar en una zona industrial en desuso, me dijeron que saliera, con los ojos vendados, y siguiera caminando. Tenía las manos atadas con cinta adhesiva. A partir de ese momento solo oí pasos, voces apagadas y el sonido de una cámara encendiéndose. Me tiraron sobre un frío suelo de cemento y empezaron a posicionarme como si fuera un objeto. Me quitaron la venda,
y frente a mí había una luz brillante y una cámara sobre un trípode. Detrás, alguien daba órdenes en inglés y español, describiendo mi cuerpo y mi condición física como si fuera un informe técnico. Fue entonces cuando comprendí, sin que nadie tuviera que decirlo, me estaban preparando para ser vendida. Sentí como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. El hombre detrás de la cámara describía detalles de mi cuerpo como si estuviera leyendo un expediente técnico: altura, peso aproximado, edad estimada, estado de mis dientes, fuerza muscular. A veces, me pedían que me levantara, me diera la vuelta, que mostrara las manos. Todo quedó grabado. No hubo violencia directa en ese momento, pero la vergüenza era una tortura en sí misma. A cada momento oía sonidos electrónicos, notificaciones, alguien confirmando pujas recibidas, como si estuviera sucediendo en tiempo real para un público específico. En una ocasión logré ver una pantalla con un chat abierto. Los mensajes estaban en varios idiomas. La gente comentaba como si se tratara de una retransmisión de una subasta de coches. Solo que era yo allí, respirando, temblando, esperando lo que sucedería. Tras un tiempo que no puedo medir con exactitud, me pusieron un cartel numerado en el pecho y una cinta negra en el brazo, como si fuera una especie de marca. Uno de los hombres, que parecía estar al mando, anunció algo en inglés. Últimos movimientos, preparando el paquete. Las palabras me dejaron helado. Sabía lo que venía después. Uno de ellos sacó un cuchillo de su cintura, otro me agarró por los hombros. Pensé que iba a morir allí mismo, que me descuartizarían delante de una cámara para algún público perverso al otro lado del mundo. Pero antes de que nada pudiera pasar, todo se interrumpió. Un golpe sordo, algo metálico cayendo, y luego un fuerte estallido, luego otro, y otro. Alguien disparaba. Los hombres se tiraron al suelo y empezaron a gritar órdenes, pero parecía demasiado tarde. En medio de la confusión, logré rodar hasta la esquina y esconderme detrás de unas cajas. Tenía las manos atadas y la respiración era incontrolable, pero mantuve la cabeza agachada. El sonido de disparos continuaba, intercalado con gritos y pasos pesados. Parecía una invasión, pero no era la policía. Nadie gritaba órdenes ni anunciaba la entrada. Era un silencio quirúrgico. En cuestión de minutos, el lugar quedó en silencio. Solo podía oír el sonido del viento y algunas cosas cayendo al suelo. Fue entonces cuando alguien se acercó. Tenía una linterna en la mano, pero una capucha le cubría la cara. Me miró rápidamente, cortó mis ataduras con un cuchillo pequeño y simplemente dijo: «Adelante, no digas nada». Me fui. No sé cuánto caminamos ni a dónde fuimos. Me guiaron hasta una camioneta estacionada en un cobertizo lateral. Dentro había otros 2 hombres, también enmascarados, sin decirme ni una palabra. Me dieron un abrigo y una botella de agua y me dijeron que me quedara agachado. La camioneta condujo durante unos 40 minutos hasta que se detuvo en un lugar desierto, con pocas farolas y sin edificios visibles cerca. Uno de ellos me dio un celular sencillo, sin tarjeta SIM, y me dijo: «Puedes correr, pero no regreses». Luego subieron al auto y desaparecieron calle abajo. Me dejaron allí, solo, con las rodillas temblando, la mente aturdida y el cuerpo aún cubierto de marcas de las ataduras. En ese momento comprendí que me habían salvado, pero no necesariamente liberado. Logré caminar hasta una carretera principal y por suerte me encontré con un camionero que se detuvo. Inventé una historia rápida. Le dije que me habían asaltado y que necesitaba ir a la ciudad más cercana. No hizo muchas preguntas, simplemente me dejó en una estación de autobuses y me dio cambio. Lo primero que hice fue ir al baño y mirarme en el espejo. Apenas me reconocía. Estaba sucia, con ojeras y la mirada perdida de quien ha visto algo que no debía. Pasé horas allí, sentada, esperando a que mi cuerpo comprendiera que había sobrevivido. Pero no era alivio, era miedo. Un miedo que se apoderó de mí de tal manera que ya ni siquiera podía dormir. A cada momento pensaba que alguien volvería a aparecer, esta vez para terminar el trabajo. Lo abandoné todo. Nunca más acepté viajes, nunca volví a mi antiguo barrio. Borré mis redes sociales y corté contacto con casi todo el mundo. Alquilé una habitación en otra ciudad, empecé a hacer trabajos manuales, pagando siempre en efectivo. Incluso me cambié el corte de pelo. Cada paso que daba se volvía calculado. Cada nueva persona era una amenaza potencial. E incluso con el paso del tiempo, lo que me pasó aquella noche todavía me viene a la mente en destellos. A veces, cuando estoy sola en un lugar oscuro, juro que oigo la voz de ese hombre diciendo que el paquete estaba listo. Y lo peor es que hasta el día de hoy no sé quién me compró, o si todavía me quieren de vuelta. Con el tiempo intenté investigar por mi cuenta. Usé cibercafés, redes de acceso público, perfiles falsos. Busqué palabras clave, videos,
ocultos en la Deep Web, foros que hablaban sobre trata de personas y subastas ilegales. Encontré historias similares a la mía, pero ninguna con un final como el mío. La mayoría de las historias se detenían de la nada, desaparecían. Era como si nadie hubiera escapado realmente, o, si lo hicieron, no tuvieron el coraje de contarlo. Vi un video corto y sin rostro de alguien con un número en el pecho como yo. El sonido de pujas en diferentes idiomas de fondo me hizo vomitar inmediatamente. No pude seguir viendo. Apagué todo. Ese fue el día que entendí. Cuanto más supiera, más cerca estaría de ser encontrado. Empecé a notar cosas raras en los meses siguientes. Un coche aparcado durante días cerca de mi pensión. Un hombre sentado solo en el mismo banco de la plaza, siempre a la misma hora. Una llamada silenciosa en el móvil que compré de segunda mano. Quizá era solo paranoia, quizá no, pero nunca quise pagar para ver. Volví a cambiar de ciudad. Ahora no me quedo en el mismo sitio más de un mes. Llevo una mochila con lo básico. Evito cualquier cosa que me ate a una dirección fija. Incluso me da miedo dormir demasiado, porque en el fondo sé que quien lo organizó sigue ahí fuera. Y si quieren pillarme de nuevo, pueden. Lo cierto es que solo sigo viva porque de alguna manera sigo siendo útil para algo. Y eso me asusta más que si me hubieran matado. Nunca volví a hablar con nadie sobre lo que pasó. Ni con mi familia, ni con mis amigos. Ni siquiera con desconocidos. Solo les digo que me asaltaron y que pasé por un trauma que me hizo irme de la ciudad. Si alguien me hace más preguntas, me alejo. Aprendí a ocultarlo todo tras una cara tranquila y respuestas rápidas. Pero por dentro ya no soy la misma persona. Ya no hay futuro para mí, solo el presente. Y un presente que se alarga como si siempre estuviera al borde de algo que está a punto de suceder. He intentado escribir una historia como estoy haciendo ahora, pero nunca he logrado terminarla. Hoy lo intento porque, de alguna manera, necesito desahogarme, aunque sea para que nadie lo lea. Lo que más me duele no es lo que me hicieron, es saber que esto sigue ocurriendo. Que hay gente siendo filmada ahora mismo, en este preciso instante, sufriendo el mismo terror, o peor, que hay mercados invisibles donde se trata a la gente como mercancía y donde cada movimiento representa el fin de la dignidad de alguien. A veces me sorprendo recordando los ojos de un hombre que vi por unos segundos antes de que la venda me cubriera la cara. Estaba de pie, atado y parecía entender que no había salida. Nunca sabré si sobrevivió, nunca sabré quién me salvó, pero sí sé una cosa. Si estás leyendo esto y piensas que es solo una historia absurda, reza para que nunca tengas que descubrir lo contrario. He pensado en volver a mi vida normal, arriesgarme a un nuevo comienzo, tal vez incluso buscar ayuda profesional. Pero ¿cómo se explica algo que ni siquiera debería existir? ¿Cómo te sientas en una silla y dices, me vendieron vivo como un objeto? No hay historial médico que pueda contener eso. No hay terapia que pueda resolverlo cuando el miedo no es solo un recuerdo, es una posibilidad, porque no sobreviví a un accidente. Escapé de una red. Y las redes, ya sabemos, siempre pueden crear otro nudo. Nunca me consideré un hombre débil, pero desde esa noche me he convertido en alguien en modo supervivencia. Y por triste que parezca, esa se ha convertido en la única manera que he encontrado de seguir, respirando. Así que si alguien te dice que hay lugares donde se comercia con vidas como si fueran carne, no te rías. Si alguien cuenta que lo vio, lo oyó, lo sintió, escucha. Porque yo he estado ahí. Era un producto, un número, un paquete terminado. Y solo escapé porque, por alguna razón, alguien decidió dejarme vivir. Quizás como advertencia, quizás como prueba. No importa. Lo que importa es que ahora lo llevo. Y solo puedo seguir caminando, siempre mirando por encima del hombro, sabiendo que para algunos sigo siendo un producto agotado.